Soy Patricia Gutiérrez de Chile y tengo el placer de presentarles recomendaciones de uso de dispositivos médicos en Latinoamérica. No tengo conflicto de intereses. El objetivo de esta presentación es identificar la metodología utilizada para el análisis del reuso de algunos dispositivos médicos en Latinoamérica, así como los aspectos éticos y legales. La bibliografía revisada nos permite decir que los inicios de los dispositivos médicos de uso único son a partir del año más o menos 1979. En los años 60 y 70 los instrumentos eran de vidrio, caucho o metal y se definían como reutilizables. El auge de los dispositivos médicos viene a partir, como les dije, del año 1979, donde aparece la fabricación de polímeros plásticos y también la aparición del óxido etileno. Sabemos que en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, hay reprocesamiento y reuso de dispositivos médicos, a pesar de que en la mayoría está prohibido. Definamos un par de términos antes de entrar de lleno en las recomendaciones que queremos hacer en esta presentación. Un dispositivo médico de uso único es aquel dispositivo que está destinado a ser utilizado en un solo paciente durante un único procedimiento. El fabricante, por lo tanto, asegura su eficiencia, funcionalidad y resistencia cuando es usado una sola vez. Este dispositivo no ha sido diseñado, ni fabricado, ni tampoco validado por el fabricante para ser utilizado en otro paciente. Por tanto, si el fabricante no incluye las instrucciones de reprocesamiento y en la etiqueta hace expresa advertencia de que este dispositivo debe ser usado solo una vez, libera su responsabilidad argumentando que este dispositivo es seguro y efectivo, en tanto se le dé el uso indicado por este. Por tanto, también la institución asistencial puede considerarse al utilizar nuevamente un dispositivo médico de uso único como una contraversión por parte de quien lo autoriza y o lo utiliza. Un dispositivo médico reutilizable, a diferencia del dispositivo médico de uso único, está diseñado y definido por el fabricante para ser utilizado con seguridad en el mismo paciente o en diferentes pacientes aplicando reprocesamiento. La FDA dice que son dispositivos que los proveedores pueden reprocesar y reutilizar en múltiples pacientes. Para ello, el fabricante debe indicar cuál es la forma o la manera de reprocesar este dispositivo, y eso está de acuerdo a una norma ISO 17664, que la última actualización es a partir del 2017. Un dispositivo abierto no usado es aquel dispositivo cuya esterilidad fue comprometida o cuyo empaque primario fue abierto, roto, pero que el dispositivo no fue usado en ningún paciente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se realizó el manejo después de abierto de este dispositivo? ¿Tuvo contacto o no tuvo contacto con superficie o manos contaminadas? Ese es el desafío para poder determinar la institución si va a desechar o va a reprocesar. Otro concepto que tenemos que tener claro es la reesterilización, que es la aplicación de un proceso destinado a remover toda forma de vida microbiana que incluye las esporas y los priones a un nivel de seguridad aceptable que está internacionalmente definido, de un dispositivo que ha sido previamente esterilizado y que corresponde a 10 elevado a la menos 6. Eso significa que se realiza en el caso de un dispositivo que fue abierto
y no usado, como lo que dijimos en la diapositiva anterior. Por tanto, el reprocesamiento de un dispositivo médico de uso único es finalmente una actividad que debe ser regulada por el hospital y por terceros, y que es en el fondo volver a diseñar un nuevo dispositivo y debe cumplir con los mismos procesos del círculo de reprocesamiento de los dispositivos catalogados como reutilizables. El reuso es definido como el uso repetitivo o repetido múltiple de cualquier dispositivo, ya sea reusable o de uso único, ¿ya? Y esta práctica obviamente está precedida por el reprocesamiento entre usos. ¿Qué metodología nosotros vamos a utilizar para el análisis del reuso? Primero, el marco legal del país. Cada país tiene un marco legal que está definido al respecto y hay que considerar cuál es la responsabilidad legal, tanto institucional y profesional, que se tiene con el reuso. Obviamente basada en la mejor evidencia científica, y debe probarse que estos procesos van a ser seguros para los pacientes. Si aún así la institución define, ¿cierto?, volver a tratar de rehusar, lo que se debe implementar es un comité de reuso para establecer políticas claras, conformado por diferentes áreas técnicas y administrativas de la institución, que permitan analizar si vale la pena hacer este reproceso del costo de adquisición del dispositivo. Y por último, también, ¿cierto?, considerar los daños y el impacto que puede provocar esto en los pacientes. Indudablemente que la ética es fundamental. En algunos países hay garantía explícita de salud y consecuencias de considerar las consecuencias de la infección, los gastos potenciales de la eventual lesión o perjuicio que puede implicar en un paciente el reuso, y que comprobadamente puede ser evaluado jurídicamente que esto fue provocado por el reuso de un dispositivo médico. Los recursos para efectuar el reuso. ¿Se cuenta realmente con una planta física adecuada, con equipamiento de lavado y esterilización y el recurso humano capacitado? Factibilidad técnica. ¿Qué factibilidad técnica real existe de que se haga el reuso de un dispositivo y sea utilizado en el paciente? ¿O simplemente este dispositivo después va a tener que ser desechado? ¿Y cuáles son los costos del reuso? Considerar la disponibilidad, si existe este dispositivo médico reusable en el mercado catalogado como tal. Recuerden que hay muchas instituciones reprocesadoras avaladas por la FDA que está enviando dispositivos reusables y que ellos tienen autorización para poder hacer esto. Por lo tanto, una vez analizado todo esto, se debe considerar primero la clasificación del nivel de riesgo de los dispositivos que se van a reusar, basados en gran medida en el tipo de dispositivo y la forma en que interactúa con el cuerpo del paciente. Hay una clasificación que es la que ustedes ven del nivel de riesgo de los dispositivos médicos reprocesados que establece la FDA, donde define que la clase 3, como aquel destinado a entrar en contacto con tejidos estériles; clase 2, de riesgo medio, que está destinado a entrar en contacto con membranas intactas y no penetrar en áreas normalmente estériles; y clase 1, que es el riesgo más bajo, que indudablemente tiene un contacto tópico y no penetra en la piel intacta. La Organización Mundial de la Salud y la FDA, en la revisión que se hizo para esta presentación, indica que se debiera reusar los dispositivos clase 1 y clase 2. Por otro lado, se deben definir cuáles son los criterios de reuso de dispositivos médicos de un solo uso.
El primer criterio que se debe establecer y que es un aspecto crítico es si el dispositivo médico se puede desarmar y su estructura permita asegurar la limpieza del dispositivo. Por otro lado, el segundo criterio, validación de la efectividad del proceso de lavado y de esterilización. Podemos hacer la validación certera para poder decir que no afecte la composición y funcionalidad del dispositivo médico. La trazabilidad del producto a través de los reusos. Otro aspecto crítico en el caso de que se dé un evento adverso o una alerta del fabricante original para retiro del producto. Y el costo del reuso debe ser menor que el costo de la adquisición del dispositivo médico nuevo. Como tercer punto, las guías y recomendaciones indican que uno debiera establecer proceso de recolección y análisis desde que es usado el dispositivo médico por primera vez hasta que se reprocesa para ser usado nuevamente y almacenado. Por lo tanto, se debe contar con un protocolo establecido, bien definido, para cada dispositivo médico de uso único que se ha definido reusar. Pruebas de funcionalidad. Se deben hacer pruebas de funcionalidad como inspección visual, idealmente una inspección electrónica, someterlos a pruebas de estrés, pruebas de fatiga, ensayos de rotura que nos permitan determinar y evitar riesgos en el paciente por una posible ruptura o falla que tenga el dispositivo. El etiquetado también es fundamental y debe contener información del reprocesador, indicación que es un dispositivo médico reusado, fundamental para diferenciar el producto reprocesado del nuevo, y el control del número de reprocesamiento. Si se va a utilizar varias veces o más de una o dos veces, requiere un control estricto del número de reprocesamientos y en qué paciente se va a utilizar. Capacitación del recurso humano. El recurso humano debe estar bien capacitado y debe ser específico para esta función. Debe establecerse un sistema de control de calidad con monitoreo de puntos de control y establecer indicadores de calidad. Se debe hacer un muestreo y una inspección regular de los dispositivos y también revisar periódicamente los factores externos que podrían afectar la seguridad o función del dispositivo médico reprocesado. Y como punto clave, el paciente debería tener el derecho a ser informado y a la libre elección de poder elegir, ¿cierto?, si quiere un dispositivo nuevo o un dispositivo reusado. Por lo tanto, aquí es importante el consentimiento informado. Ahora, se debe considerar también a qué paciente se le va a asignar el nuevo o cómo vamos a asignar un dispositivo de reuso nuevo o a quién y cómo se va a realizar el cobro. ¿Qué riesgos tiene el reprocesamiento y el reuso del dispositivo médico? Los riesgos son fundamentalmente el riesgo de infección y la imposibilidad de la limpieza completa del dispositivo es fundamental. Si ustedes miran en la pantalla al lado derecho, aparece un dispositivo médico que aparece abierto y hay residuos porque la limpieza fue incompleta. Ahora, también pueden existir residuos químicos de agentes desinfectantes que pudieran afectar al paciente. Cambios en las propiedades físico-químicas del dispositivo médico y fallas mecánicas y eléctricas del dispositivo médico que pueden tener un riesgo mayor a una infección en el paciente. Reacciones a endotoxinas. Sabemos que los biofilm o el biofilm es el enemigo mayor que tenemos en el reprocesamiento de los dispositivos médicos. La biocompatibilidad, donde pueden quedar residuos de sustancias bioquímicas o bien pueden quedar sustancias activas
del paciente anterior. Y por último, no se puede eliminar o no se puede hacer bien la eliminación de los priones. La Unión Europea establece claramente 3 razones para no rehusar. La primera es riesgos a la seguridad del paciente, donde ellos establecen que existe contaminación cruzada o infección asociada al cuidado de la salud. Mal funcionamiento del dispositivo médico rehusado y no hay garantías sobre el material reprocesado. El otro punto que se considera es la falta de valor económico probado. Ellos establecen que los costos del reprocesamiento no han sido bien calculados, por lo tanto, versus un dispositivo médico, no da garantía de que esto realmente sea así. Hay falta de evidencia, por lo tanto, del beneficio económico, porque el beneficio económico es para el paciente, para la institución, para la aseguradora de salud que el paciente tenga, para el gobierno, y se cuestiona cuál es el costo-efectividad. Por otro lado, también están las consideraciones éticas y legales que nosotros debemos contemplar y considerar. ¿Se les informa a los pacientes sobre la seriedad de los riesgos a los que se les expone, como hemos visto en las diapositivas anteriores? ¿Cómo se decide a qué paciente tratar con un dispositivo médico? ¿O cuáles son los dispositivos, otros dispositivos utilizados y reprocesados? Una muy buena pregunta que nos debe dejar a todos pensar antes de hacer este reprocesamiento. Por lo tanto, la pregunta que yo les dejo a ustedes es, ¿el hospital o la institución de salud, después de todo lo que hemos revisado, está en condiciones de rehusar en forma segura y de calidad sin impactar en nuestro paciente? Recuerden que nuestra principal función es el cuidado del paciente. Por tanto, cuando un dispositivo médico descartable es rehusado en un centro de salud, la institución se transforma automáticamente en el fabricante, con todas las responsabilidades y obligaciones que esto implica y significa. Muchas gracias.